Mucha gente, mucha gente Sí, pues. que como que aprovecha el tiempo de hacer otras cosas y después ve las clases. Eso, y después ve las clases. Sí, mucho. No los pescan tanto. Pero qué brillo. Yo no sabía que tenían tan mala asistencia en general. Pues no, no ustedes, sino que me digo en general la generación. O sea, en general vienen pocos. O sea, no me tengo que preocupar solo por eso. Al contrario, creo Ah, aquí es donde más vienen. Aquí que vienen en general 6 7 es harto. que Y la otra sección, ah, ya. sí. Ah, bien igual, po. Es que ahí tienen nota participación ellos. Sí, po, es que el profe Toledo, yo tuve con él, yo aprendí mis finanzas con él, sí, tengo la mejor impresión del profe Toledo. Ah, por eso también les pone, o sea, en el buen sentido, digo, es un incentivo muy bueno para que vengan. Po. Igual podría, es que no sé, ellos, o sea, podría, es que no sé, a mí yo no estoy muy acostumbrado. Para mí fue muy buena experiencia como alumno con él, pero me cuesta, no estoy muy acostumbrado a eso. Pero podría ser, podría ser. Ah, parece, en el fondo él pone por participación, por eso en el fondo vienen además muchos. ¿Y cómo han estado en general con el profe Toledo? ¿Qué le han dicho? ¿Bien? Ahora fue súper largo. Ah, Eran ya. como cinco ejercicios como de desarrollo. ¿Ya? Y una amiga me mostraba y era como esto era un ejercicio Ah, ya. así largo. Sí, Sí. estuvieron como 3 horas en la clase. ¿Pero bien? ¿Van bien? El profe tiene una experiencia gigante, pues, así. No, pero la experiencia en general ha sido buena. Parece que sí, parece que Sí, sí, es bacán, po. Si por algo lleva el tiempo. Sí, es bacán, po. ¿Y sí han escuchado bien? ¿No? Sí. Bueno, yo por lo menos, como veo muchas generaciones, a mí como que en un momento me empecé a angustiar. Yo tengo mínimo 35 40 alumnos de Finanzas uno mínimo. Tengo 3 secciones. Por eso cuando llego acá me angustia. Ver 6 7. Sí, pues eso, entonces, no, sí, pues ya no está esa motivación. Sí, sí. Y aparte los que están en Finanzas uno ahora son alumnos de segundo. Es que no alcanzaron nunca, po. No, segundo. En segundo. Y yo a ellos les he hecho todos los ramos online. Este es el primer ramo que lo tienen presencial. Nunca habían tenido nada presencial. Por eso están, y vienen y participan, y es una locura, ¿eh? Así, en esta sala llena, llena, no hay ningún espacio libre. Sí, participa. Por eso, pero eso es lo que yo más tengo. Yo, más de la mitad de mis secciones son solo Finanza uno y vengo para acá y son muy poquitos, se conectan poco. Ya las otras vienen, participan, se pelean. Ahí tengo unos que van a más de una sección. Por eso como muchas ganas de participar, así. Pero bueno, es más distinta. La diferencia de finanzas, sí, es que es más una prueba 2 más que un examen. Porque ustedes ya se habrán dado cuenta de que este es un ramo principalmente teórico. Yo creo que ya están cachando eso, que es como un 75% teórico. Y al ser teórico son cosas muy separables entre lo de la prueba uno y lo de la prueba 2. A diferencia, por ejemplo, de Finanzas uno, la materia hasta la prueba uno se necesitaba para la materia del examen o prueba 2. Acá no, acá es bastante separado. Entonces, ustedes se van dando cuenta, este es un ramo principalmente teórico, que vemos teorías de inversiones, vemos teoría del KPM, teoría de la validez, son puras teorías en general. Lo que vimos en la clase pasada, bueno, ya ahora sí partamos. Primero, no sé si me escuchan los que están en Zoom. ¿Sí? ¿Se Sí, escucha? profe. Sí, Sí, se ya, escucha. bueno. Estamos filosofando de la vida acá con los presenciales. Ya, ahora sí, empecemos con todo para que puedan rendir después una muy buena prueba 2, tengan un muy buen control de ejercicios dependiendo de las ayudantías. En los controles de lectura ojalá también les vaya muy bien. En general, bien, todo bien. Dígame, en la última semana de clase. La última, de hecho no sé si lo programé como para miércoles, jueves, viernes o lunes, martes, miércoles, pero es la última semana de clase.
Es el control 2, además visto que no todos hacen los controles de lectura, pero igual les fue bien el primero, entonces, si no me equivoco, yo creo que con las décimas casi no hay rojo, así que eso, ¿ya? ¿Ustedes han hecho, de los que están acá, alguno ha hecho los controles de lectura? ¿Bien? Estuvo, sí, el último estaba cototo, estaba muy cototo. Pero en general les sirven, ya no se preocupen, en el fondo es para aprender, aunque las tengan malas por último y por último les sirve para tener ahí la respuesta, porque si no lo hacen ni siquiera pueden tener eso. Y ya, pero bien, ¿les ha servido? Que estamos en la clase, exacto, pues, son incentivos para leer para la clase, es solo eso en el fondo. Eso, van, ya, buenísimo, buenísimo. O sea, en el fondo eso les va sirviendo para estar un poquito más pendiente al día, etcétera, etcétera. Ya, bien, bien, vamos que se puede. Ya, entonces, empecemos. Nosotros después de la prueba 1 empezamos con una materia totalmente distinta que se le llama finanzas corporativas. ¿En qué sentido? En que nosotros de ahora en adelante vamos a empezar a analizar cómo se mueven las finanzas dentro de una organización. Por eso se llaman finanzas corporativas. Todo lo que vimos hasta la prueba 1, por si alguien quiere hacerse un pequeño resumen, se llama teoría de inversiones. Es decir, nosotros queríamos armar el mejor portafolio posible, el mejor activo financiero. Eso es lo que queríamos hacer. Y para eso vimos muchas teorías de cómo se manejan los portafolios. Estoy haciendo un resumen muy global. ¿Ya? Eso es, si tienen en tu cabecita, salen de cuarto, por último saber que eso es lo que vieron en la primera unidad. En la segunda unidad, como ya les comentaba y les estaba adelantando, veremos finanzas corporativas, cómo se manejan las finanzas internas de una empresa. Lo que hace un gerente de finanzas, en el fondo, dentro de una empresa, una mediana, una gran organización, es esto. ¿Qué vimos en la clase pasada? Esa pregunta la hago siempre en todos mis cursos. ¿Qué vimos? ¿En qué quedamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hemos hecho? M&M ya, ¿y por qué? ¿Qué estábamos viendo? ¿Qué teorías, porque ya estamos más que claritos que este es un curso teórico, qué teorías vimos sobre, de partida, cuál era la unidad 7? El nombre, así como este que se llama coste de capital, ¿cuál era la anterior? Estructura de capital, perfecto. Y eso, si me pueden explicar en un par de frases, ¿qué es lo que era la estructura de capital? ¿Qué es lo que era la estructura de capital? Así con sus palabras, más allá de lo que decía de Millem y todo, ¿qué? ¿Cuál era la mejor forma financiera? Exacto, eso es todo. ¿Cómo es la mejor forma? ¿Qué porcentaje de deuda? ¿Qué porcentaje de patrimonio? Eso es estructura de capital. Y dentro de esas teorías, M&M planteó algunas cosas sumamente revolucionarias para su época y que se siguen utilizando. Esas cosas, primero que todo, hizo una gran separación. Dijo, ¿qué pasa cuando existen impuestos y cuando no existen impuestos? Esa fue la primera gran separación. Estoy solo retomando los puntos claves de la clase pasada. ¿Y alguien se acuerda de cuáles fueron sus conclusiones? Cuando no hay impuestos, ¿qué pasa? Pero ponga su micrófono, pues. ¿Ve que han participado bien? De deuda o de ¿Ya? como del financiamiento. ¿Y Da qué igual. significa? Eso, da lo mismo. ¿Y por qué? ¿Alguien se acuerda por qué? Los impuestos hacían que uno se pudiera como ahorrar. No, cuando no existen impuestos da lo mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué daba lo mismo? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué? Porque de partida nosotros sabíamos, esperen, a lo mejor falta una parte de contexto. Sabemos que el costo de la deuda siempre es más bajo que el costo del patrimonio. Siempre. ¿No es cierto? Por defecto. Eso es algo que incluso aprendimos en Finanzas 1, en donde nosotros, ¿qué logramos saber? De que siempre si la empresa quiebra, que ese es un riesgo que existe, que vamos a seguir hoy día, siempre si la empresa quiebra, ¿a quién le paga primero? ¿A la gente que les prestó plata o a los socios? Exactamente, a la gente que les prestó plata. Por lo tanto, los socios siempre van a exigir un poquito más de costo de tasa de interés porque están enfrentados a un riesgo mayor. Eso por un lado. Teniendo eso en cuenta y que no existen impuestos, ¿qué es lo que dijo M&M? Dijo, si bien uno hasta Finanzas 1, nosotros vimos que siempre era mejor financiarse con deuda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tasa es más baja. Pero ¿qué fue lo que dijeron M&M? Dijeron, no.
No es así. Es indiferente, pero quiero que alguien me explique con sus palabras el por qué era indiferente la estructura de capital cuando no hay impuestos. Ponga su micrófono. Ya, no se preocupe. ¿Alguien se acuerda? Porque nos dice lo siguiente. Bueno, después lo pueden ver en la PPT porque está textual. ¿Podemos ver? Nos dice, el WACC o el costo de capital promedio ponderado es igual KD por porcentaje de deuda más, recuerden que un mundo sin impuestos, KE por porcentaje de equity. ¿Estamos? Y nosotros sabemos que esta tasa y esta tasa, sabemos que esta necesariamente es más baja que la otra. Entonces uno podría pensar, financiémonos más con deuda porque es más barata. Ahora, a todo esto, ¿por qué queremos financiarnos con algo más barato? Para que el WACC sea más bajo. ¿Y qué pasa con un WACC más bajo? Casi. No es que exista más utilidad. El flujo de caja, al traerlo a valor presente, se castiga menos. Por lo tanto, el valor presente neto o el VAN es mayor. Por lo tanto, hay proyectos que podemos en cierta medida decir, ya va a ser un VAN positivo si es que se financia de cierta manera o suficientemente barato. Ya estamos entendiendo el contexto, recuerden, todo eso fue lo que conversamos en la clase pasada. Estamos alineándonos para entender un poquito más. Entonces, volvamos a nuestro punto acá de la pizarra. Si el KD siempre es más bajo que el KE, endeudémonos con pura deuda. Pero ¿qué es lo que nos dice este compadre de M&M? Es que son dos. Nos dice, se compensa perfectamente, y acá viene la explicación, la baja de este con un alza de este. ¿Por qué? Porque mientras más deuda existe, el riesgo de que no me paguen a mí va a ser mayor. Porque si en una eventual quiebra, más hay que pagarle a terceros y mi parte es tan chiquitita que ya prácticamente es imposible que me paguen. Por lo tanto nos dice que se compensa este que está acá. Mientras más es la proporción, más es el costo del patrimonio. Y nos dice que se termina compensando perfectamente. No vamos a hilar más fino, la vez pasada demostramos, vimos todos los tipos de teorías que existían, el por qué, el para qué, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, estoy solamente resumiendo, nos dice el WACC siempre es el mismo si es que las proporciones se mueven en un mundo sin impuestos. ¿Ya? ¿Quedaron claros? Los que están en Zoom, ¿se entendió eso? ¿Se acordaban de eso? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Ya, sigamos. Ahora sí, volvamos a ver. Ahí sí. Teniendo eso en cuenta... Ah, no, de hecho nos faltaba otra parte, perdón, no. Hasta esto era la primera parte. Sin impuestos. ¿No es cierto? Ahora, con impuestos, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con el WACC? ¿Se acuerda alguien o no? Pues, ¿cuál era la estructura óptima? ¿Cuál era? ¿Daba lo mismo también o no? ¿Alguien se acuerda o no? Pues, ¿ya? Pero no va por ahí, o sea, sí, se le agrega, pero estoy preguntando otra cosa. El WACC, para que el WACC sea lo más bajo posible, ¿es objetivo? Ustedes como encargados, como gerentes de finanzas, como personas que han estudiado finanzas corporativas en general, y por defecto queremos que el WACC sea lo más bajo posible, es decir, el costo de financiarse sea lo más bajo posible, ¿ya? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué mix de deuda? Porque ustedes van a levantar la mano al gerente general o al director y decir, oye, espérate un poquito. Lo óptimo para financiarnos es 50 y 50. O lo óptimo para financiarnos es 30-70. O lo óptimo para financiarnos da lo mismo. No nos afecta la estructura de capital.
¿Qué es lo que nos dijo M&M en un mundo con impuestos? ¿Daba lo mismo o no? ¿Sí o no, pues? ¿Pero se acuerdan o no? No, profe, ¿No? En Zoom, ¿quién habló, perdón? Oh, no escuché. era mejor financiarse con deuda externa. Exactamente. Siempre, siempre es mejor, siempre es mejor financiarse con deuda de terceros. ¿Y por qué nos dijo M&M? ¿Por qué? Por el escudo tributario. Exacto, bien, perfecto. ¿Eh? Ese es el punto. En otras palabras, ojo, en otras palabras, y con esto fue como el cierre la vez pasada, en otras palabras, ¿era conveniente endeudarse más con deuda como lo que nosotros pensamos en Finanza 1? Sí, pero no por la razón que decíamos. No porque el KD fuera más barato que el KE. La razón es porque existe un escudo tributario. Y ahí cerramos la parte de estructura de capital, el saber cuál es la estructura óptima. Incluso les empecé a hablar rápidamente porque yo ya caché que estaban como en hora por la prueba. ¿Para qué nos vamos a hacer los logos? Sí, estaban en hora por la prueba. Entonces les expliqué rápidamente que existen incluso unas proposiciones. Y les dije, miren, estas son las proposiciones que hace M&M. Después con calma pueden revisar la clase, el video o las PPT. Ustedes han visto que mis PPT desde Conta 2, Conta 3, no tenían casi el puro título. La he tratado de ir mejorando esta información para que puedan quedar. Pero estamos listos, ya. Ese fue un resumen de toda la clase pasada. Ahora sí volvamos al PDF de la clase de hoy. Primero, tenemos que saber de qué. Ya, vimos cuál es lo que propone M&M en estructura de capital. Lo que ahora nosotros queremos no es solo eso, sino que calcular ese costo. Es como, ya, espérate compadre, listo, ya. Sabemos qué es lo óptimo en los dos escenarios. Ahora metámosle número a la cosa. Ahora veamos y digamos, ya, ustedes como gerente de finanzas les van a preguntar, oye, ¿cuál es nuestro costo de capital? Eso es lo que vamos a aprender a ver ahora. Para eso, nosotros tenemos que diferenciar primero el riesgo operacional del riesgo financiero. ¿Por qué creen que hay que diferenciar esas dos cosas? Ahora, ¿en qué se nos va a mover la aguja? ¿En cuál de esos dos? Recuerden el contexto. Estamos jugando con la empresa, es decir, cuánto se financia de una manera o de otra. Eso va a implicar cuál de esos dos riesgos. No. El financiero. ¿Por qué? Porque la empresa, el riesgo operacional, es el que enfrenta de por sí la operación del negocio, da lo mismo cómo se financie. Pero la estructura de financiamiento, la estructura que es lo que estamos viendo ahora, nos va a decir cuánto riesgo financiero existe, cuán expuestos a ciertas cosas estamos. Ese es el primer punto que vamos a ver hoy día. 2. Comprender las similitudes entre la tasa de descuento, el retorno esperado y la rentabilidad exigida, que en la práctica son lo mismo. Entender un poquito en qué están, cómo están, para qué sirve cada una, etc. Integrar la idea de KPM, costo de financiamiento, que es en el fondo el KPM, que es lo que acá les anoté en la pizarra, pero ahora vamos a modificarlo un poquito o vamos a presentar otras formas que existen en el cual van a afectar la forma en que se financia. Y por último, entender el porqué del valor que agrega financiarse con deuda. El porqué, porque nosotros ya vimos ahora de que financiarse con más deuda es, comillas, lo mejor. Sigamos. Primero, la primera gran pregunta, ustedes ya saben, esta es como la tercera vez en donde nosotros vemos una teoría y la clase siguiente refutamos la teoría, o no la refutamos, pero decimos puntos en contra a esa teoría. En este caso puntual, ¿qué conclusión habíamos llegado en un mundo con impuestos? Porque el mundo es con impuestos. ¿Cuál era? ¿Cuál era la mejor estructura? Ya pues, dígame pues, con más deuda. Que la mayor cantidad de deuda es lo óptimo, ¿se acuerdan? Ahora yo les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿En la vida real las empresas hacen eso? ¿Se endeudan 100%? No. Por lo tanto, nosotros vamos a ver y vamos a decir, a ver, chántate un poquito de M&M.
los señores Modigliani y el señor Miller. Son M&M. Vamos a calmarnos un poco. Vamos a ver de que existen ciertos frenos estructurales. ¿Estructurales a qué me refiero? Frenos a ciertos riesgos que se van a enfrentar, frenos a que en algunos países no te dejan endeudarte al 100%, a que el mercado financiero te castiga mucho si te enfrentas a deuda 100%, etcétera, etcétera. Por ahí vamos a comenzar. Hablábamos anteriormente sobre una empresa la que podría no solamente valer por sus proyectos de inversión, sino que además por la forma de financiamiento de estos. ¿A qué me refiero? De que el valor, es decir, cuando uno hace una evaluación de proyectos, ¿qué necesita? Flujos de caja, tasa de descuento. Los flujos de caja no tenemos nada que hacer, depende del proyecto, pero la tasa de descuento sí. Nosotros como financieros podemos presentar la mejor tasa de descuento. ¿Y cuál es la mejor? La más baja. Ese óptimo es el que ustedes, dentro de la materia de finanzas corporativas, tienen que saber cómo calcular. ¿Y cuál es la que estamos estudiando ahora? Visto de otra forma, la estructura de capital podría hacer que algunos proyectos que no eran rentables ahora sí agreguen valor. Como por ejemplo, miren esto, que lo vimos hace poquito en Finanza 1. Fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa si un proyecto genera X flujos positivos? Traen a valor presente. La tasa de la TIR del proyecto es un poquito más baja que la tasa a la cual se traen. Hace que el proyecto sea negativo. Pero ¿qué pasa si el financiamiento es más barato? Voy a traerlos a valor presente a una tasa más baja. Y hay muchos proyectos que están al límite que ahora empiezan a ser rentables. Al traer a valor presente los flujos futuros a una tasa menor, es decir, a un WACC menor, el VAN del proyecto va a ser positivo. Imagínense lo importante que es la estructura de capital. No es así como llegar y decir, ya 50 y 50. O que uno diga, no, es que ahora me había apretado un poco de caja, entonces me voy a endeudar. No va por ahí solamente. Va de que en cualquier organización relativamente seria o más grande, la estructura de capital es clave. Y eso es lo que estamos viendo acá. Lo anterior se dará cada vez que el riesgo adicional que correrán los accionistas al tomar más deuda será subsidiada por el fisco vía el ahorro de impuestos por el pago de intereses. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan cuando yo les dije en este punto que en un mundo sin impuestos, qué pasaba cuando yo subía la proporción de deuda? ¿Qué pasaba con el costo del patrimonio? Exacto. Lo que acá nos está diciendo es, cada vez que el riesgo adicional que corren los accionistas al tomar más deuda, lo que acabo de decir, mientras más aumente la proporción de deuda, el riesgo extra de los accionistas que va a pasar se va a ver neutralizado. ¿Por qué? Por el ahorro de impuestos, por el escudo tributario. ¿Ya? Sigamos avanzando. En términos de nuestro ejemplo, bueno, eso da como lo mismo. Por lo tanto, una empresa, acá, el segundo párrafo. Por lo tanto, una empresa apalancada o con deuda valdría más que una desapalancada o sin deuda, según M&M, hasta que en un extremo las firmas se deberían financiar solo con deuda para maximizar su valor. Eso es lo que nos decía M&M, pero en un mundo con impuestos. Siempre. Parece que no. Ahí sí. Visto desde la óptica tradicional del WACC, lo que nosotros vemos es el costo promedio ponderado del financiamiento de la firma, tal como su nombre lo indica. Sin embargo, desde la mirada de M&M, Modigliani y Miller, el WACC es igual a ¿qué? ¿Qué es lo que era RA? ¿Qué es lo que era? O KA, también, si no me equivoco, lo vemos como KA. ¿Qué era? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No, pues es el costo de financiar los activos. Es decir, cáchense esto, el costo de financiar los activos totales por 1 menos deuda dividido deuda más E por taxes. ¿Hacia dónde creen que es eso? De que una empresa en donde los activos son puros, es decir, los ponen 100% los socios, ¿qué es lo que va a pasar? El WACC es el costo de una empresa sin deuda más el beneficio tributario. Y ese se da solamente si es que existe deuda.
Entonces, y por lo tanto, ahora podemos redefinirlo como el costo de los recursos propios de la firma sin deuda, RA, ¿ya? Menos, por eso RA es la empresa sin firma, perdón, la empresa sin deuda, o en otras palabras, como que los activos totales los financiaron los socios. Eso es un mundo sin deuda. Menos el ahorro tributario generado por la deuda. Ahora se va a empezar a hacer así. Y eso, yo creo que esa fórmula es mucho más intuitiva que ver simplemente el WACC solo. Por tanto, aunque es menos asociada a su nombre, que es SPP o WACC, esta definición comprender de mejor manera el argumento magistral de M&M, en donde nos dice que el WACC de la firma disminuye única y exclusivamente por el escudo fiscal provocado por la deuda. Esto que está en negrito, ustedes deberían transcribirlo a mano, como a veces les digo, pegarlo detrás de la puerta de su dormitorio y dejarlo así claro. Eso es lo que tienen que saber. La única forma por la que el WACC puede bajar, o en otras palabras variar, pero solamente lo vamos a hacer variar para bajar, ¿a qué se debe? Al escudo tributario. Esa es la única razón de por qué puede variar. Ya, anoten eso, anoten. Sí, voy a preguntar. Los que están en Zoom, ¿cómo van? ¿Me van siguiendo o no? A ver quién está conectado. Sí, eso. Vamos que se puede, Macarena. Muchas gracias. A ver quién está de los primeros. Antonia, ¿me escucha? Camila, Catalina, Claudio. Ahí leí los primeros de Zoom. ¿Están o no? Sí, profe, sí se escucha súper. Sí, ¿Sí? profe. Ya, vamos que se puede, vamos que se puede. Vayan tomando nota, recuerden que la prueba es 70% teórico, donde en este curso que es teórico, para que estemos todos muy claritos con eso, vayan estudiando de la mejor forma posible. Sigamos. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar, o ustedes tienen que tener muy claro, las siguientes cosas. El endeudarse al 100% es difícil y existen ciertos límites legales como límites como intuitivos o límites del sentido común o lógica. Para eso vamos a ver tres tipos o tres formas que limitan el endeudamiento total. A eso voy. Porque, como ya les dije, Modigliani Miller nos dijo, compadre, lo óptimo es endeudarse al 100%. Ustedes como gerente de finanzas me dicen, ¿estáis loco que hemos a endeudar al 100%? Algo tiene que haber para los socios. Entonces, acá, mientras trabajábamos, ustedes saben que con un par de profesores, especialmente con Nicolás, que armamos nuestras PPT, llegamos y desciframos tres límites que existen sobre el endeudamiento. El primero, cáchense esto. Si la empresa estuviese financiada en un 100% con recursos ajenos, que esa es como la gran premisa de M&M, el tratar de llegar a eso, el valor de la empresa estaría dada como BU, el valor unleveraged, sin deuda, más el total de la deuda por impuesto era igual al total de la deuda, igual al valor de la empresa apalancada. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? En resumidas cuentas, que ahí lo hacemos toda la demostración, nos está diciendo lo siguiente. Miren, si una empresa se endeuda al máximo y rebaja su utilidad, ojo, o usa el máximo de eficiencia los intereses, bien, no va a haber ningún problema. Está siendo lo más eficiente posible. En vez de dividir la torta en tres, entre terceros, socios y el fisco, está dejando al fisco la parte más chica. Bien, pero miren lo que pasa. ¿Qué creen ustedes que pasa con una empresa que no necesita deuda? Igual la va a endeudar a propósito, ¿no? No tiene mucho sentido. ¿Y por qué? Porque puede que gran parte del flujo de caja se termine yendo a pagar intereses innecesarios. Ese es el primer tope que existe a la deuda. En realidad es la primera razón por la que los gerentes de finanzas no se endeudan al 100%. Dígame. ¿Cuál? BU. La B es el valor de la empresa y la U es el valor de la empresa sin deuda, unleveraged. B, leverage, la empresa endeudada. Leverage o apalancamiento, que se le llama, literalmente se traduce así. ¿Ya?
Por lo tanto, hay un límite al endeudamiento y este no es infinito porque el escudo tributario es valioso única y exclusivamente si se puede recuperar y convertir en flujo de caja pronto. Anoten eso es clave. Miren lo que les digo. Si una empresa tiene utilidades, no sé, de 1 millón, da lo mismo la moneda, la unidad que viene después, etc. 1 millón. Si les puede decir a ustedes, oye, estáis ganando el mismo millón, pero ahora vas a hacer que tus impuestos bajen, uno dice, oh, extraordinario. En vez de bajar los impuestos, no sé, en vez de pagarle al fisco 300 de impuestos, le voy a pagar solo 100. Buenísimo. Pero ¿qué pasa si ustedes les dicen, oye, en realidad la empresa casi no pagaba impuestos y lo que estás haciendo con esto es que los impuestos de 10 años más los rebajas? Será muy tentador, ¿o no? Yo creo que alguien lo pensaría 2 veces en decir, mira, ¿sabéis qué? Me estáis llevando a un límite muy, muy extremo porque para uno es sano, es bueno el escudo tributario siempre y cuando, ¿qué pase? Siempre y cuando ese escudo tributario sea ahora, ¿no? O sea, esperar a que el beneficio tributario por hacer cosas ahora me llegue en 10 años más es poco tentador. No sé si cacharon eso, ¿no? Oiga, ¿me cacharon? ¿O no? Es que igual es como medio rara la cuestión. ¿Sí? Acá. Hay un límite al endeudamiento y este no es infinito porque el escudo tributario es valioso única y exclusivamente si se puede recuperar y convertir en flujo de caja pronto. Si es un crédito fiscal a favor de la empresa demasiado lejos en el futuro, no tendrá mucho valor hoy. Ese es el primer gran filtro, la primera gran razón de por qué las empresas no se endeudan a propósito para rebajar impuestos. Incluso me atrevería a decir, hay muchas empresas que trabajan algunos años con pérdida y después tienen ganancia. ¿Y qué pasa si están en esos periodos? ¿Vamos a acumular más pérdida para que a futuro paguemos menos impuestos? Es difícil que pase eso. Ya. Segundo. Ahora, si la tasa de interés no cambiara, el gasto financiero por intereses se tendría lo siguiente. Miren, cáchense lo que pasaría. Ahí estamos utilizando los mismos números que vimos en la diapositiva anterior, que bueno, ya caché que estaban un poco en hora por la prueba. ¿Todo esto cómo les fue? ¿Todavía no están corregidas? ¿Sí? No, pues en estrategia, pues. ¿No? ¿Qué parece? ¿Y quiénes son los ayudantes? ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque tomaron. Porque les preguntaba porque la otra vez me comentó a principios de semestre Pablo que andaba corto de ayudante. Sí, me dijo. Ya. ¿Pero bien? ¿O no? ¿Con los ayudantes bien? Porque ahí el. Sí, va a esperar la nota. Sí. Ya. Bueno, es que el ramo de por sí es sumamente útil, por lo tanto el nivel de dificultad es brígido. Ya. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Miren lo que va a pasar. Este segundo tipo que nosotros encontramos del límite al endeudamiento puede ser el siguiente. Primero hay que tener en cuenta, asumamos que llegamos al máximo. ¿Ya? Se llegó al máximo. Pero la empresa sigue teniendo utilidad, sigue teniendo un flujo de caja positivo. De hecho, ahí se dice, mira, si es 100% deuda, va a pagar en intereses 3.333.000, ya eso. ¿Ya? Y el flujo de caja era 6. Por lo tanto, uno dice, mira, la utilidad antes de impuestos 2.600.000, pagaría impuestos de 1 millón y va a dejar una utilidad para accionistas de 1.600.000, pero no existen los accionistas. ¿O no? ¿Qué cosa? Porque en estricto rigor, uno no hay patrimonio. Por eso entramos en un loop que no tiene sentido. Esa es una de las razones. Incluso, una de las cosas que termina pasando cuando los accionistas son muy pocos, se quedan con una porción muy chiquitita, pero se quedan con algo.
¿Por qué? Porque uno dice, voy a endeudarme al máximo, ya, bien, me voy a endeudar al máximo, ningún problema, y todo lo que queda va a ser para los pocos accionistas que van a seguir quedando. Por eso, si existe algo de flujo de caja y la tasa de descuento no es infinita, entonces el patrimonio vale algo. ¿Y eso qué es lo que hace? Rompe el ciclo que nos decía M&M de poder tener deuda al 100%. No se puede, por un tema no solamente de que no conviene, sino que teóricamente hablando no se puede. A nivel de teoría se rompe un principio. Segundo límite. Sí. ¿Ya? ¿Estamos? Para que en realidad desaparezca todo el flujo de caja libre y se pague solamente en intereses, ¿qué es lo que nosotros deberíamos pasar? Deberíamos decir ciertas cosas, mira, debemos tener una cantidad de deuda mayor a la cantidad de activos totales, lo cual también a nivel práctico haría de que el valor de la empresa tampoco se podría llegar. Esta era como la segunda parte de lo de recién. Entonces hay un segundo límite en el que el valor teórico, lo que les acabo de decir, no calza con el valor práctico y la idea de no entregar pago alguno al fisco. Porque, entre comillas, no digo que hay que tratar de evitar pagar impuestos, pero el pagar el menor valor al menos hace que las eficiencias sean al máximo y se distribuya el flujo de caja entre terceros y socios. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos? Sigamos. Finalmente, un tercer punto, considere que una compañía tiene que hacer inversiones en activos de largo plazo, como por ejemplo máquinas que se deprecian porque se desgastan y se vuelven obsoletas. El WACC representa la rentabilidad económica que necesitan los inversores para reemplazar dichos activos, ya que en caso de no recibir el WACC, no estarán dispuestos a reinvertir en la compañía. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos están tratando de decir con eso? Analícenlo. La deuda vale por la porción que ha financiado los activos reales, pero el patrimonio vale por lo que ha financiado los activos reales más el beneficio fiscal. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si uno quiere, pongan atención en esto, si uno dice, numéricamente hablando, los activos valen 10, uno podría endeudarse por 10. Pero ¿qué es lo que pasa? El patrimonio, la tasa total del patrimonio equivale a lo que yo me tengo que endeudar más lo que exige de beneficio fiscal. De hecho, si no, nosotros ni siquiera podría existir patrimonio. Visto de otro punto de vista, bastante más simple en estricto rigor, sin imperfecciones de mercado, el valor de la firma o de la empresa está dado por el valor de sus activos reales. ¿Cuál era la diferencia de activos reales y de activos nominales? Los activos reales son el listado que hay en el estado financiero. Esos son los activos reales. ¿Ya? El valor de la empresa está dado por los activos reales de su estado de situación financiera y no por la mezcla de instrumentos emitidos para financiar sus operaciones. Es decir, en pocas palabras, cuando nosotros vemos cuánto vale una empresa, nosotros podemos decir, mira compadre, es lo que es capaz de generar los flujos futuros traídos a valor presente por la tasa de descuento más representativa. Sí, es una forma. Pero hay que olvidar que en última instancia siempre el valor de una empresa es al menos el valor de sus activos reales, es decir, el listado de lo que tiene. Eso vale una empresa. Así es como se valoriza. Ya, sí, pensando. Ya, segunda parte. ¿Qué riesgos puede correr una inversión? Acá se pone bien entretenido porque son cosas mucho más prácticas. Primero, existe el riesgo del negocio o del operacional. Eso yo se los había dicho un poco antes. ¿A qué se refiere? Es causado, entonces esto lo tienen que saber. Ojalá después la gente que no lo está viendo en vivo
por lo menos lo puedan después leer, ver en un texto, no sé, escuchar el video, lo que quieran, o verlo en velocidad 1.5, en 2, como quieran. Pero tienen que saber esto. Los riesgos que puede correr una inversión de comprar cualquier empresa, cualquier activo, los podemos desagregar en varias partes o tipos de riesgo. El primero es el negocio en sí, que ese no tiene nada que ver con el riesgo de cómo me estoy financiando. Por ejemplo, si uno se mete, no sé, en el rubro de la construcción, por dar un ejemplo, si el mercado de la construcción empeora, o si, no sé, el mercado de la construcción tiene cosas muchas triquiñuelas, te pueden estafar, eso no tiene nada que ver con el riesgo de financiamiento. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Ese es el riesgo del negocio o del operacional, causado por la variabilidad de los flujos de caja propios de la operación de la empresa, considerando que sus ingresos varían con sus costos variables, pero no sus costos fijos. ¿Estamos? ¿Estamos? Yo creo que eso quedó clarito. Riesgo del negocio. 2. Riesgo financiero. Este es el que a nosotros nos interesa. Causado por tener que refinanciar la deuda de corto y largo plazo, tener que pagar costos fijos y variables por intereses y la imposibilidad de pagarlos. Esto es súper importante. Miren lo que les voy a decir. Cuando una empresa no logra pagar los intereses de su deuda, en la práctica, ¿qué significa? Ustedes que ya conocen matemática financiera, vimos renta fija, vimos renta variable el semestre pasado. Cuando yo les explicaba sobre renta, por ejemplo, fija, en un bono bullet, ¿qué pasa con el capital en un bono bullet? ¿Aumenta, disminuye, se mantiene? ¿Se acuerdan o no, pues? ¿Pero cómo, pues? ¿Ustedes se acuerdan? En un bono bullet, ¿cómo? ¿Cuál era el bullet? El que paga cupones que son solamente el interés. ¿Qué pasaba con el capital? ¿Se mantenía o iba creciendo? No. Exacto, se mantiene porque paga los intereses. Exactamente. Ese es un principio súper importante. Porque acá nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, y esto es una de las cosas que yo creo que ni por si acaso se darían cuenta si no se les explicara yo. ¿Qué es lo que pasa? Que una empresa entra en default o en imposibilidad de pagos cuando no logra pagar los intereses al menos. ¿Por qué? Porque si no paga los intereses al menos, ¿qué va a pasar con la cantidad de deuda que tiene? Va a ir aumentando. ¿Y qué significa eso? Que la estructura de capital va a variar. Porque si nosotros en estricto rigor, hacemos variar la estructura de capital aumentando deuda y el patrimonio se mantiene, ¿qué va a pasar con esa proporción? Si asumamos que era 50-50 y ahora la deuda empieza a aumentar, ¿va a ser de nuevo 50-50 o no? No. Por lo tanto, uno tiene que tener en cuenta que cuando uno tiene la posibilidad de al menos mantener esa estructura, la empresa se dice que está default. Ahí el acreedor, que fue el que te prestó dinero, puede exigir tu quiebra. ¿Por qué? Porque le están jugando chueco, le están diciendo, no, pues compadre, presté dinero siempre y cuando yo ponga el 50 y tú el 50, por dar un ejemplo. Pero si es que... Ay, sorry, me pegué el ojo. Ahí sí. Pero si es que, ojo, los dueños no son capaces de mantener ese 50 y 50, el acreedor que te prestó dinero podría denunciarte o exigirte la quiebra en el caso de que no se cumpla esa estructura. No sé si se entendió. ¿Sí? Eso es interesante. Por eso ahí les digo, causado por tener que refinanciar la deuda de corto y largo plazo, tener que pagar costos fijos y variables por intereses y la imposibilidad de pagarlos, es decir, default. ¿Ya? Luego, riesgo de iliquidez causado por la imposibilidad de deshacerse de la inversión
bueno, en realidad es bastante evidente, es cuando uno hay un riesgo de estado de situación financiera y decir, mira, tengo un activo de, no sé, 1.000 millones. Sí, pero si es que uno tiene, cada cierto tiempo no lo puede vender, ¿tiene sentido tenerlo? No tiene. Y eso es lo que ustedes tienen que tener muy claro. No tiene sentido tenerlo, y no solo no tiene sentido tenerlo, sino que más encima un riesgo asociado, un riesgo de iliquidez, pasa siempre en realidad. Ahora último, el mercado de bonos, el mercado de renta fija en general, ha estado bastante ilíquido, porque a la gente le cuesta tomar incentivo a tomar más inversiones nuevas, por lo tanto, se están vendiendo poco. Yo creo que si alguien quiere salir a vender un bono, no sé si lo va a llegar a vender de una. El Luego, y los otros dos son bastante parecidos y son, yo creo, un poco... ¿Ah? Dígame. Pero pongo el micrófono, pues. ¿Tiene que ver con el riesgo de liquidez? O sea, Cosa de los leasing. como un leasing, no me acuerdo cómo se llamaba, cuando son como vehículos o cosas. Co- No, en- es que no sé cómo preguntar lo que quiero preguntar. pero, o sea, es que los leasing de por sí son formas de financiarse, ¿ya? Ya, pero un leasing no tiene, o sea, ya, es que cuando la empresa piden un leasing, Sí. pueden hacerlo como por la razón de poder financiarse y ir como En no tener general, la posesión del activo, pero puede ser también como porque hoy voy a comprar un camión súper extraño que puede que después no me sirva para nada y yo lo tenga ahí, sea exacto, ya, como ese es un tema, exacto, ya, ahora yo creo que ya entendí hacia dónde va. Cuando uno tiene un contrato de arrendamiento, en estricto rigor es eso, un contrato de arrendamiento uno lo va a clasificar como un tipo de leasing financiero u operativo, dependiendo de si cumple ciertas características. Si uno está arrendando algo que muy difícilmente lo pueda volver a arrendar, yo creo que a eso se refiere, se podría clasificar incluso como financiero u operativo por el hecho de que uno se queda con algo que es prácticamente imposible volver a venderlo. No sé si eso por ahí va. Ya, ya estamos, sí. Tiene riesgo de iliquidez, tiene razón. Ya, además existe el riesgo de tipo de cambio, que esto es bastante evidente. Esto es súper interesante, porque lo estábamos viendo la otra vez en intro, cuando ahora hay unas materias nuevas como conciliación bancaria y efectivo, en donde les estaba explicando a los alumnos de que siempre va a existir el riesgo de tipo de cambio, porque algunos, yo les decía, ustedes pueden tener una cuenta corriente en otro país, o sea, ahí, el dinero, pero el hecho de que esté en una moneda distinta a la original asume un riesgo que uno no pueda ponerlo como efectivo en pesos o en la moneda original. Se tiene que poner y clasificar como inversión en activo financiero. ¿Por qué? Porque esa inversión está expuesta a cambios que son fuera de lo que uno pueda controlar. Y eso es el riesgo de tipo de cambio. Por ejemplo, si ustedes tienen incluso una cuenta corriente, no sé, en dólares, en euros, que son las monedas más grandes, bueno, ahora último, el yen está tomando mucha fuerza también. Si ustedes toman una cuenta corriente en otro país, por muy segura que sea, va a tener un riesgo. Eso es lo que tienen que saber, no es más que eso, la verdad. Además existe el riesgo país o soberano, que eso no es tan, se parece mucho al primero, al punto 1, porque en el fondo son parte de la operación del negocio. Pero el riesgo país en general se le atribuyen cuando el país tiene muchos cambios en sus normativas. Eso es riesgo país. Normativas tributarias, normativas laborales, normativas de permisos, de derechos, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos riesgos, en estricto rigor, que estos 5 que nosotros hemos visto ahora, tenemos que sumarlos y dejarlos muy contemplados para cuando veamos el costo del capital. Ya sabemos que el costo de capital, que es el costo de poder financiarse, uno tiene que implícitamente o entre medio tiene que tener considerado que van estos 5 riesgos asociados. ¿Ya? Sigamos.
Ahora seguimos con riesgo operacional o financiero. Este es como el punto 3 de hoy. Ya, vamos que sepa. ¿Qué riesgo corren los recursos aportados por cada inversionista? Primero, sabemos que por lo menos bajo los supuestos de M&M, como la deuda es libre de riesgo, la deuda exigirá el mínimo retorno solamente el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Primero, bueno, cuando vuelvan a estudiar, se van a dar cuenta de que hay algunos supuestos clave para que M&M funcionen. Uno de esos es uno de los que nosotros ya estudiamos en la primera parte del curso, que es que sea un mercado de capitales perfecto, y eso a su vez implica de que uno puede pedir prestado o prestar a una tasa mínima. ¿Ya? Entonces ahí lo que nos está diciendo es que al menos como nosotros nos estamos basando en M&M, la deuda es libre de riesgo, sí, porque uno se puede pedir prestado o prestar dinero con el mínimo retorno exigido, es decir, con la tasa libre de riesgo. Nosotros ya vimos, ya hemos analizado, de que la tasa libre de riesgo es una tasa. De hecho, si no me equivoco, la prueba salía, no, en el material de estudio, ¿o no? Había una pregunta conceptual que era así como, ¿cuál es la real tasa libre de riesgo? No sé, la que presta un banco, la que presta el tesoro, y la respuesta era ninguna, porque no existe. Está en la prueba, ¿no? Sí, muy bueno. Bueno, ustedes ya lo van cachando el porqué, pero está en la prueba, ¿o no? Sí. ¿Dónde cuál es? No, ninguno. Porque es imposible. Bueno, en el fondo parte así esta afirmación. Pero, ¿qué riesgo corren los accionistas? Nosotros ya vimos que la deuda en estricto rigor es prácticamente libre de riesgo, pero los accionistas corren el riesgo de que los activos de la compañía no generen los flujos de caja esperados, obvio. A eso ya le llamamos riesgo operacional, y además que los flujos de caja, si es que generan los esperados, alcancen a pagar primero a los acreedores. Y eso es el riesgo financiero. O sea, en otras palabras, fíjense ahí, el riesgo operacional más el riesgo financiero, juntos son el riesgo que tienen que asumir los accionistas. Ojo, ojo. Y ahí está explicado por qué. Porque primero hay que esperar a que los flujos de caja den al menos operacionalmente, y dos, de que una vez que los flujos de caja estén dando, primero tienen que alcanzar a pagar a los acreedores. ¿Y qué es lo que pasa si los acreedores son mucho más grandes? El riesgo de los socios es mucho mayor. ¿Ya? En especial, el riesgo operativo no cambia con la estructura de capital porque es intrínseco a los activos reales de la empresa, RA, ya lo vimos, pero el riesgo financiero sí aumentará con una estructura de financiamiento. Es decir, ojo, como grandes conclusiones hasta ahora, nosotros ya vimos que son dos los riesgos que vamos a incorporar, el operativo y el financiero. Pero ¿cuál de los dos se ve afectado por la estructura de capital? El financiero. Eso es lo que nos está diciendo ahí. El riesgo operativo no cambia con la estructura de capital. Es intrínseco a los activos reales, es decir, da lo mismo como me financie. Si yo tengo una retroscadora, da lo mismo si la pedí prestada, o si me la regaló mi papá, o si la compré yo, o si pedí un crédito. Da lo mismo, los flujos que generen no van a estar asociados a cómo uno se financia. Pero el riesgo financiero sí aumenta con la estructura de financiamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos más deuda, hay menor probabilidad de que nos paguen a nosotros. No digo que sea baja o sea alta. Lo único que uno dice es que la probabilidad de que nos paguen es menor. Nada más que eso. Ya. Punto, si no me equivoco, este es el tercer punto de hoy. Rentabilidad, tasa de descuento y retorno esperado. Primero, el costo de capital promedio ponderado es el costo de oportunidad exigido por mantener a los inversionistas dentro de la compañía. Eso es una forma de verlo en realidad. No es que necesariamente se tenga que analizar así, pero en estricto rigor, el costo de capital es el costo mínimo en el cual no solamente van a venir personas externas a financiar, sino que además van a venir accionistas, que esos son los más difíciles de traer, y por eso siempre
el costo o lo que nos exigen los accionistas siempre es mayor al costo de la deuda, siempre. Por lo tanto, uno dice, ¿cuánto es tu costo de capital promedio? A tanto. Yo asumo que ese monto es el mínimo para mantener la estructura de capital en la empresa. El mismo corresponde al retorno que ellos efectivamente esperan obtener, si no invertirían en otra parte, obvio, evidente, y por lo tanto la firma debe hacer que sus activos obtengan esa rentabilidad para compensar a las fuentes de fondo. En realidad todo eso que leí es bastante evidente. Por lo tanto, aunque los conceptos diferentes, RA, WACC y el retorno esperado de la empresa, en la práctica son los mismos. Ese, si no me equivoco, una vez lo pusimos en una prueba. ¿Cuáles son las diferencias? No, ninguna. ¿O cómo se utilizan para distintas cosas? No, son lo mismo. Ya. Una inversión. Una inversión, ¿qué riesgos puede correr? Primero, nosotros habíamos visto hasta ahora, de que lo único importante o lo más importante era, hasta la materia anterior, ¿qué es lo que era? Saber en dónde invertíamos, el portafolio. ¿Qué es un portafolio? Un activo financiero. Saber en dónde invertíamos. Por eso nos dice ahí, hasta ahora la selección de activos o inversiones, obvio, inversiones financieras, por lo tanto pensábamos en aquellos que compraban y cuánto era la rentabilidad que deberían recibir en equilibrio. ¿Se acuerdan? Que nosotros vimos que está en equilibrio, de hecho hicimos la LMC, de todas esas cosas. Visto desde el punto de vista del otro lado, es decir, ¿qué es lo que va al lado derecho del estado de situación financiero? La forma en que uno se financia, pasivos y patrimonio. Visto esto desde el otro lado, lo que reciben los tenedores de los instrumentos financieros debe ser exactamente lo que pagan los emisores. Por lo tanto, el costo de estas fuentes de financiamientos permanentes emitidas es el mismo número en esencia. O sea, todo lo que pague la gente que emitió un bono tiene que ser lo mismo que reciben las personas que compran un bono. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo primero, así como para entrar en calor. ¿Ya? ¿Cómo determinar el costo de cada fuente de financiamiento? Esta fue una pregunta fundamental cuando se presentaron los trabajos de M&M, tanto el 58 como el 63. Ojo, esas dos fechas, para los que no se acuerdan de la clase pasada, el 58 presentaron su teoría en un mundo sin impuestos, el 63 su teoría con impuestos. ¿Ya? Eso solo para que lo sepan ahí. Pero como sabemos que todo desarrollo financiero fue en esos años, el modelo de equilibrio general que nos diría cómo ya estaba por salir. El que nos diría cómo ya estaba por salir. Conocido como el KPM, fue muy simple extrapolar para que cada fuente de financiamiento existiría un beta y en equilibrio su rentabilidad exigida sería la siguiente. Acá, en la práctica, quedó la cagá. ¿Por qué? Porque justo en esa época, si ustedes se están acordando, porque siempre les ponemos las fechas, el KPM, que como en el KPM, el retorno esperado es igual a RF más el beta por exactamente, se puede extrapolar para todo. Cáchense esa. Para todo. Por lo tanto, de ahora en adelante, nosotros vamos a tener, ojo, vamos a tener un beta para la empresa con deuda, un beta para la empresa sin deuda y un beta para cuando tengo ambas cosas. Eso es lo que nosotros vamos a tener. En la práctica, nosotros vamos a calcular una empresa que no tiene deuda, calcular su retorno esperado y luego volver a apalancarla, es decir, vamos a calcular su retorno esperado sin deuda, eso se llama desapalancar, y luego volver a apalancar ¿con qué? Con otra estructura de capital. Eso lo van a hacer con Felipe y ahí tenemos muchos ejercicios de eso, ¿ya? Para que vayan siguiendo. Eso es lo que uno hace, dígame. Pero ponga su micrófono.
No, en la tarea eran conceptos generales. Por eso les decía, no era, o sea, yo les decía cuál es la estructura, pero ustedes solo tenían que comentarlo, porque todavía no lo habíamos visto. Esa era la pregunta 7, si no me equivoco, o 8, una cosa así. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, ¿les parece que lo dejemos hasta acá? ¿Y volvemos a las 5 desde esta diapositiva? Ya, partimos a las 5, yo creo que la segunda hora debería ser un poquito más cortita. No, todavía no. No. No, No. Ahora, es que por eso son las preguntas 7 y 8, son como de cierre para ir acercándose a lo que viene. Ahí lo único que yo quería, y que es muy bueno, es que empiezan a responder casi que cualquier cosa, así como teórico, y después se van a dar cuenta de que era todo calculable algebraicamente. Ya. Pongámosle aquí. Ahí sí. ¿En qué habíamos quedado? ¿Quién se acuerda? Sí, digamos que dentro del costo del capital empezamos nosotros a decir, a ver, ¿cómo determinar cada fuente de financiamiento? Pueden ser externos o internos. Dentro de esas fuentes, para crear una buena estructura de capital entre interno y externo, nosotros dijimos, miren, se puede extrapolar lo mismo del KPM, es decir, que el retorno esperado sea igual a la tasa libre de riesgo más un beta por la prima por riesgo, pero para cada uno de ellos dentro de la organización. Es decir, nosotros vamos a tener una empresa 100% deuda, 100% patrimonio y una que tiene ambos. Cada uno de ellos va a tener un retorno, va a tener un retorno esperado de cada uno distinto, el R de la deuda, el R del activo, porque en estricto rigor se financia interno, y el R del patrimonio, que tiene una parte patrimonio y una parte deuda. Para cada uno de ellos, además, vamos a tener un beta respectivo, el beta deuda, el beta sin deuda y el beta apalancado. ¿Estamos claros? Son cosas distintas, por eso tienen que tener mucho ojo. De repente cuesta un poquito más aplicarlo, pero para eso están las ayudantías, en donde van a resolver parte de estos ejercicios. ¿Le voy a hacer clic a él? Ahí sí. Por lo anterior, para poder apalancar el costo de capital propio, se puede usar la fórmula de la proposición 2 de Moynihan y Miller. Recuerden que Moynihan y Miller tiene tanto para un mundo sin impuestos como para un mundo con impuestos, tiene ciertas proposiciones. Y esa proposición que está ahí es extraordinariamente útil, lo que es apalancar y desapalancar betas. Cuando yo les digo apalancar o desapalancar betas, se refiere a calcular el beta de una empresa con cierta estructura de deuda, luego calcular el beta de la empresa sin nada de deuda, y luego calcular el beta de la empresa nuevamente, pero con una nueva estructura de deuda. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, para que vayan tomando nota y no solamente se lo aprendan, sino que eso es lo que uno hace. Para eso nos vamos a basar en esa fórmula que está ahí. Esa que está ahí, ustedes van a poder ejercitar mucho más en ayudantía, sí, es verdad. En eso no cabe ninguna duda, pero yo les tengo que explicar para qué sirve y a qué se refiere. Ahí en el estricto rigor van a poder calcular el beta de la deuda por separado y van a poder igualarla teniendo las otras dos, el beta U y el beta D. ¿Estamos claros? Esa es la diferencia. Esta fórmula se le atribuye a ese caballero. Y el beta D, beta U y beta L representan el beta de la deuda, el beta desapalancado y el beta del patrimonio sin deuda o de los activos y el beta apalancado del patrimonio con la deuda respectivamente. Eso, si me preguntan a mí si es importante, es extremadamente importante. Es de las cosas más necesarias que tenemos en este curso. ¿Ya? Sigamos. En este caso, la rentabilidad exigida por el accionista puede ser como lo habíamos planteado antes, es decir, el RE, es decir, el R del equity del accionista es igual, tal como lo habíamos visto antes, el RF más el premio por riesgo operativo más el premio por riesgo financiero.
Recuerden lo que vimos antes y se lo dicté específicamente. El riesgo que se asumen los accionistas es el riesgo operacional más el riesgo de la forma en cómo se financia. Eso es algo que ustedes tienen que entender y tenerlo extremadamente claro. ¿Ya? Por eso se va sumando ahí. Por eso nosotros tenemos, mira, el RE es igual a la tasa libre de riesgo más el riesgo operativo, que ya vimos cuál era. ¿Qué podía ser el riesgo operativo? El riesgo implícito del rubro o del negocio. Eso es, más el riesgo financiero, que es específicamente el riesgo financiero, es el riesgo que se genera por la estructura de financiamiento. ¿Y qué riesgo puede tener si es que la empresa tiene mucha deuda? Por dar un ejemplo, el riesgo es mucho mayor a que se tiene menos deuda. ¿El riesgo para quién? El riesgo para el accionista, por eso es RE. Al replantear el teorema de M&M considerando el posterior descubrimiento del KPM, ojo, acuérdense que primero se presentó M&M y todavía no se sabía nada sobre cómo se podía calcular un beta, no se sabía nada esto de la pendiente, no se sabía nada que se podía aplicar para la pendiente, nosotros quedamos como sigue ahí. El beta de los activos va a ser igual al beta desapalancado, o el beta de los activos va a ser igual a el beta apalancado por todo lo que está a la derecha. ¿Y qué era lo que está ahí? A lo que están viendo, ¿qué era eso? De aquí hacia acá, ¿qué es lo que es? Si en estricto rigor nosotros sabemos el beta de los activos, ¿qué es lo que es? Beta desapalancado, o el beta de los activos es beta apalancado, ahí le puse mal. Beta apalancado por algo. ¿Quiere ese algo? ¿A qué se le llamaba ese algo? ¿Sí? Se le llama el escudo tributario o el beneficio de la deuda. Por eso se le tiene que sumar cuando está desapalancado es sin deuda y cuando está apalancado, por eso les digo, eso tengo que corregirlo, eso está mal. Ya, sigamos. Un accionista de una firma que no posee deuda solamente soporta riesgo operativo y no financiero. ¿Están claros con eso? ¿No es cierto? Si una empresa no tiene deuda, en estricto rigor el riesgo financiero es cero, por lo tanto, uno, ¿qué es lo que tiene que tener? Riesgo solamente operativo. Por lo tanto, exigirá el RA como rentabilidad y utilizando KPM ya planteamos anteriormente qué cosa, que el RA era igual a RF más beta desapalancado, beta apalancado por la diferencia o la prima. ¿Ya? Por lo tanto, el premio por riesgo operativo va a ser igual a ¿qué? A RA menos RF, y eso por defecto es igual a el beta desapalancado por la prima. A ver, ¿qué quiero llegar a la conclusión? Bueno, al final está. ¿Es relevante el riesgo de la deuda según M&M? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Para ustedes será relevante el riesgo de la deuda? En estricto rigor, no. Ustedes incluso lo van a poder ver ahí en la diapositiva. Pero quiero que me digan por qué no. ¿Por qué creen que no sería relevante? ¿Qué va a afectar? En estricto rigor, nosotros incluimos el riesgo operacional, bien, pero el riesgo del tipo de deuda no debería ser relevante, incluso es bastante intuitivo, porque a mí no me interesa si la deuda es riesgosa o no, a mí me interesa saber cuánto de deuda hay. Si yo entregué deuda que incluye en cierta cantidad, monto, eso es lo importante. Saber cuánto para el final me dejaron. No si la deuda que se tiene es muy o poco riesgosa.
Eso es lo que ustedes tienen que entender. Por eso, a nosotros nos termina diciendo M&M. Un punto crítico es que cuando el supuesto de que la deuda fuera libre de riesgo era bastante irreal, obviamente, en términos generales no afecta en el costo del capital promedio ponderado según ellos, puesto que no aparece en la fórmula del WACC el RA. De hecho, ni siquiera lo mencionamos en el WACC. No solamente que se despeje, sino que nunca se menciona. Lo anterior es así porque el mayor riesgo de los flujos de caja es asumido por los acreedores en mayor cuantía que los accionistas y por eso el costo de capital promedio ponderado no se castiga más porque la deuda sea riesgosa. Esa es una de las conclusiones, yo creo que está en el top 3 de las cosas que hemos visto hoy día, para que más o menos dimensionen lo importante que es. Eso viene de cajón en alguna pregunta. ¿Ya? Es decir, el riesgo de la deuda afecta, todo el mundo probablemente diga que sí, pero ustedes ya saben que no, y lo más importante es que saben el por qué no. Ya. Sigamos. Por lo tanto, según M&M, cuando existen impuestos y los intereses efectivamente son deducibles de estos, obvio, el WACC disminuye el riesgo total de la compañía a una parte mayor y es subsidiada por el Estado cuando se toma la deuda. ¿Qué significa? Que lo que les comentaba antes, de que cada vez, ojo, cada vez que uno toma deuda, el beneficio no viene porque el costo de la deuda sea más bajo. El beneficio viene porque lo que me ahorro en impuestos es mayor que lo que sube el monto del KE. Esa es la razón. El argumento sigue siendo el mismo que antes, contrario a la perspectiva tradicional, que es lo que le había dicho, de que el WACC disminuye porque los intereses se pueden cargar como un gasto de resultado y no porque la deuda sea más barata. Ahí está la explicación. Yo creo que esa diapositiva, si la anterior está en el top 3, yo creo que esa es la número 1 de hoy día. Eso. Es decir, de que el WACC disminuye por el efecto tributario, no porque el KD es más bajo. Nosotros habíamos visto hasta Finanzas 1 de que solamente habíamos visto de que el costo, ojo, el costo del KD era más bajo y eso implícitamente nos llevaba a pensar de que al ser más bajo, simplemente por eso pasaba, pero no, nosotros ya nos dimos cuenta que no, sino que perfectamente se va ajustando el KE de tal manera de que sube en la misma proporción. Por otro lado, este es muy interesante. Por otro lado, cuando nosotros hablábamos de las anomalías del mercado, donde un mercado que no fuera eficiente deja de que existieran ganancias anormales, ¿cómo se llamaba eso? ¿Se acuerdan del alfa? El alfa de Jensen, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? De hecho, había un mensaje que mandó, si no me equivoco, Nicolás, en donde decía, oye, ir a una ayudantía tiene un alfa positivo. No sé si se acuerdan, pero bueno, era esas tallas que nos tiramos nosotros. Ya, donde existen ganancias anormales persistentemente, llamadas habitualmente como alfa de Jensen, porque fue el término de que este señor Jensen lo empezó a armar cuando se crearon las primeras fórmulas de KPM. De partida, ¿se acuerdan por qué pasaba esto, no? ¿O no? ¿Sí? ¿O cómo se crearon los alfas de Jensen? Exacto, porque es un error que se repite constantemente. Esto es lo que pasa. Y volviendo a eso, implícitamente estábamos diciendo que el costo de capital de equilibrio, lo que debía exigir el mercado, no era lo mismo que nos estaba ofreciendo. Y por lo tanto, había una oportunidad con valor presente neto positivo. Eso es lo que pasaba. De hecho, ustedes tienen que saber eso. Tienen que entenderlo. De que el alfa de Jensen, ¿qué significa? Si es que nosotros tenemos constantemente errores que se repiten, significa que constantemente hay oportunidades de inversión con BPN positivo. Eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa que cuando hay oportunidades de inversión con BPN positivo? Existe posibilidad de arbitraje. Y eso
es lo que nosotros antes habíamos dicho en un mercado de capitales perfecto que no podía pasar. Pero ahora nosotros nos estamos dando cuenta de que, oye, parece que sí puede pasar, de que existan oportunidades de arbitraje perfectamente equilibradas. ¿Ya? Sigamos avanzando. En términos de cómo financiar las actividades de la empresa, sucederá exactamente lo mismo que antes, exactamente. Toda vez que la decisión de financiación disminuya el capital del costo también, siempre que la forma en que nosotros sigamos avanzando disminuya, hace que el costo de capital también disminuya. Esto ya que se está evaluando un proyecto de financiamiento y la regla de la TIR aplica al revés. De partida, ¿qué es lo que eran proyectos de financiamiento? ¿Se acuerdan de eso, no? Finanza 1. ¿Se acuerdan que existían proyectos de financiamiento y proyectos de inversión? ¿Se acuerdan o no? ¿No? Un proyecto de inversión es cuando uno coloca dinero al inicio y te pagan después. Lo más normal. Uno pone una inversión y después hay flujo positivo. Eso es un proyecto de inversión. En cambio, un proyecto de financiamiento es al revés. Cuando uno al inicio le pagan y después uno va pagando cuotas. ¿Y por qué se llama de financiamiento? Porque implícitamente uno financia un proyecto a otros. Es como cuando se hace una emisión de bonos, por ejemplo. Se recibe mucho dinero al inicio y después se van pagando las cuotas, los cupones, etcétera, etcétera. Y en ese tipo de casos, que también lo vimos el semestre pasado, en evaluación de proyectos, ¿qué es lo que nosotros nos dimos cuenta? Nosotros nos dimos cuenta en ese caso, ojo, de que nos dimos cuenta de que la TIR aplica al revés. Uno quiere que la TIR, en vez de que sea lo más alta posible, sea lo más baja posible. ¿Por qué? Porque implícitamente significa que uno entrega el menor costo posible o entrega la menor rentabilidad posible. Por eso queremos esa forma. Luego, estas oportunidades de financiamiento agregarán valor a la compañía por lo siguiente, y tenemos que saber estas tres formas. 1. La empresa, para maximizar su valor, hará todos los proyectos con BPN positivo, es decir, hasta que su costo de capital promedio ponderado sea igual a la TIR marginal del siguiente proyecto. Eso nosotros ya lo sabíamos de la materia de la prueba 1, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan eso, no? Cuando vimos mercado de capitales y analizamos de que cuando existe un mercado de capitales, ¿qué es lo que va a pasar? No se quedan proyectos buenos sin hacer. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien para poder financiarlo. ¿Se acuerdan que yo les decía? No hay gente con dinero pero sin ideas y no hay ideas que no tengan dinero para poder hacerse. 2. La única forma de aceptar otro proyecto es conseguir un menor costo de financiamiento para que el proyecto genere un BPN positivo. Luego, como el retorno de nuestras inversiones, es decir, los activos que estamos comprando, las inversiones pueden ser también principalmente inversiones financieras, por ejemplo, es independiente de cuánto nos cuesta financiarlas, obvio, uno puede comprarla pero pidiendo dinero de cualquier parte. Una buena decisión será que al buscar mejor financiamiento, el costo de capital sea menor al retorno esperado y por tanto agregue valor. Eso es clave. ¿Ya? Fueron cachando. Esas tres ideas las tienen que saber. En conclusión, al disminuir el costo de financiamiento podremos aceptar aquellos proyectos que antes no parecían rentables o que no agregasen valor. Eso es la conclusión, entre comillas, final de esta materia. El costo de capital en general, está pensado para que sea lo más bajo posible. Y estos tres puntos que están acá son las formas que uno va haciendo para que los proyectos se realicen. ¿Ya? Es clave. Y acabamos de pasar a hacer una pincelada por toda la parte conceptual al menos la vimos bastante bien, por todo lo que deben saber para nuestra prueba 2. Recuerden que la prueba 2 es presencial. Ojo. No, pero la prueba 2, es que examen,
No sé nada de eso. Es en periodo de exámenes, ¿no? No, pero ustedes vieron que no. Ah, bueno, nuestra sección no tiene nada presencial antes del examen. No, pero la otra sección sí. Sí, tal cual. No, no, no. Ya. Visto desde el estado de situación financiero, ustedes van a tener esas 5 fórmulas. ¿Por qué las anoté? Porque siempre me pedían y me decían, profesor, ¿qué fórmulas tenemos que saber? ¿Cuáles son las que hay que tener anotadas? ¿Cuáles son las que tenemos que usar? Y yo dije, ya saben qué, no se preocupen, yo se las voy a anotar. Esas son todas las que hay que saber de esto, de todas las formas de calcular el WACC. Una define a la otra, se pueden ir derivando, pero esas son todas. ¿Por qué? Porque nosotros, a ver ahí tienen todas las formas del beta. Ahí tienen el cómo despejar el beta U del beta L. Y ahí tienen todas las fórmulas del WACC. Esas son todas las que ustedes tienen que saber de todo. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya. Lo dejamos hasta acá por hoy. Cualquier cosa, como siempre, me pueden escribir. Espero responder lo más rápido posible. ¿Ya? Estamos claros. Espero que les vaya muy bien. ¿Cuándo se nos viene el próximo control de lectura? El próximo jueves. Ya. Para que estén muy claritos. ¿Sí? No, que estaba por hoy día al principio, pero lo corrieron. Ah, ya. Sí, parece que sí. No me acuerdo, parece que sí. Ah, ya estaba hoy día. Perfecto. Perfecto. Y ahí en el fondo calza con la materia que vemos después, que son las formas de... Ya, listo. Ya, pues, estimados, les agradezco todo, que estén muy bien, mucho éxito y estamos